Bueno, el día de hoy la Comisión Permanente ha aprobado un punto de acuerdo. En primer lugar, tomando parte de las decisiones que Nayarit tiene que tomarse para enfrentar el grave problema de inseguridad. Nayarit está cimbrado por la violencia que, como nunca en la vida de ese estado, ha tenido decenas de muertos en centros comerciales y en lugares públicos, que tiene muy alarmada la población. El gobernador del estado ha tomado algunas medidas iniciales: adelantar el cierre del ciclo escolar, tomar el control de la policía de la capital del estado, Tepic, y pedir la intervención del gobierno federal para el envío de fuerzas federales al estado. El día de hoy, a petición de senadores y diputados federales de Nayarit, la Comisión Permanente ha aprobado, además, solicitar al gobierno federal la presencia del Gabinete de Seguridad Nacional en Tepic a la brevedad posible y coordinar con el gobierno del estado un plan emergente para atender la violencia y la inseguridad en el estado. La Comisión Permanente es solidaria con el pueblo de Nayarit, que se encuentra en una situación difícil, y espero que el Gabinete de Seguridad Nacional acepte a la brevedad posible trasladarse a Nayarit para evaluar cuál es la situación que priva en ese estado. Oiga, ¿qué gravedad implica que los niños tengan que irse a sus casas? La propia medida muestra la gravedad de los hechos en el estado. La verdad, yo prefiero que los niños pierdan una semana de clases a que vayan a verse envueltos en balaceras en las calles de Tepic, entre bandas del narcotráfico, que termine generando una tragedia ya no de muertos entre las bandas delictivas, sino de víctimas civiles, incluso de niños. Me parece que la medida es extrema, pero fue necesario hacerlo. No habla del nivel ya, o sea, de los focos rojos, por supuesto, que están ya sembrados en varios puntos. Por supuesto que habla de la gravedad de la situación que ocurre en Nayarit, pero también en Michoacán, y también en Guerrero, y también en Chihuahua, y también en varios estados del país. Las bandas del crimen organizado han decidido multiplicar el grado de violencia con la que actúan, y han decidido salir a las calles a retarse mutuamente para disputar territorios, rutas, mercado. Y no les importa poner en riesgo a la población civil. Las bandas del crimen organizado en México han escalado un peldaño más de la violencia, y hoy me parece que en Nayarit y en otros estados del país el Estado mexicano está obligado a tomar todas las medidas preventivas y de contención de estas bandas. Senador, la CNDH determinó que los niños que mataron en Tamaulipas murieron a fuego directo del ejército. Había la discusión, el ejército lo ha negado. Con esto ya no hay pretexto para que no se castigue realmente. Con esto no hay pretexto para el Congreso de la Unión en septiembre. Las dos cámaras del Congreso entren a evaluar la iniciativa que el presidente Calderón se comprometió a través del secretario de Gobernación a hacer llegar al Senado, para revisar todo el tema de justicia militar, tribunales militares, integralmente, porque me parece que es grave que se esté concluyendo que un error de las Fuerzas Armadas haya llevado a la muerte de civiles inocentes, y ese tema no se puede obviar. Por lo tanto, espero que en septiembre llegue la iniciativa del presidente y el Senado proceda a discutir. Pero ¿cuál sería inmediata la acción, no? Porque finalmente no se puede esperar. Someter a los tribunales correspondientes a los presuntos responsables. Es evidente que después de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que determina la presunta responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas, tienen que ser sometidos en los tribunales correspondientes al juicio que corresponde. ¿Qué opina del mensaje que mandó ayer el presidente Felipe Calderón en cadena nacional, que le pide a la sociedad trabajar junto con el gobierno para erradicar la delincuencia organizada? Mira, me parece que, bueno, primero déjenme evaluar que observé al presidente Calderón muy agobiado y muy preocupado en el marco de su mensaje. No cabe duda que tiene claro la magnitud del problema en el país, y con los reportes que tiene en su escritorio, en su oficina, sabe que la violencia se ha desatado como nunca en la historia del país, y que ante una situación de esa naturaleza está obligado, como jefe del Estado mexicano y como jefe de gobierno, a mandar un mensaje que muestre que el gobierno está abocándose a enfrentar la emergencia. La gran pregunta que hoy en el debate surgió aquí en la Comisión Permanente es si el gobierno del presidente Calderón tiene capacidades institucionales e instrumentos para enfrentar la emergencia o no. Pero yo agregaría otra cosa: si está desbordado el gobierno del presidente Calderón
¿No lo están los de los gobiernos estatales también? No comparto que aquí en la Comisión Permanente se haya dicho que es un problema del gobierno federal. Es un problema en primer lugar de los gobiernos municipales, en segundo momento de los gobiernos estatales y en tercer nivel del gobierno federal. Y lo cierto es que hoy están rebasados los gobiernos municipales de todos los partidos, los gobiernos estatales de todos los partidos y pareciera que también el gobierno federal. Es decir, el país está ante una emergencia nacional. Las elecciones en los estados de la República hacen que hoy haya un esfuerzo de culpar al contrario o al adversario político. Pero la verdad yo observo, como presidente del Senado, que la emergencia rebasa a los gobiernos municipales, a todos los gobernadores, y que empieza a rebasar el gobierno de la República también. Estamos frente a una emergencia, se nos está incendiando el país de violencia, y no hay presidente municipal del PAN, PRI o PRD, o gobernador del PAN, PRI o PRD, que esté en condiciones de enfrentar esa emergencia. Y lo más preocupante es que el gobierno de la República se ve abrumado, preocupado, intentando parar la violencia, y lo que logra es un mayor incremento de los muertos y de la violencia en ciudades del país como en Tepic. Hay una emergencia nacional y yo espero que los políticos no nos nublemos con los problemas electorales. Espero que los políticos, los gobernadores, los miembros del gabinete, los legisladores, estemos conscientes de que el país se debate en la peor crisis de violencia de nuestra historia reciente. Después de la revolución no ha habido un nivel de violencia mayor que la que estamos teniendo ahora en el 2010. Y aquí tenemos que enfrentarla todos juntos. Respeto las diferencias entre partidos y comprendo que hay una animadversión electoral en este momento. Pero yo quiero tratar de serenar la cabeza un poco y reconocer que la emergencia debe ser enfrentado por gobiernos municipales, por todos los gobernadores de los estados, por el Ejecutivo, por el Congreso y por el Poder Judicial. Si no llegamos a un acuerdo para enfrentar exitosamente con una estrategia común lo que está ocurriendo, pronto el país va a reclamarnos a todos la incapacidad para enfrentar la violencia y el de que las bandas de crimen organizado se apropien de territorios, de estados, de las calles, de las plazas públicas y arrinconen a las familias en sus casas por el temor a ser barridos por una ráfaga de un enfrentamiento público. Pero el presidente no está eso de destinarse a... Hago una pregunta, y la hago públicamente. Hago una pregunta a todos los partidos, incluyendo el mío. Modificar la estrategia para sustituirla por cuál. Yo no escucho de nadie una propuesta integral, alternativa, viable a la estrategia planteada por el gobierno de la República. Lo digo con convicción propia, porque estoy preocupado por el tema. Si hay que virar la estrategia, ¿quién presenta el proyecto alternativo integral para enfrentar la violencia? Porque yo veo gobernadores del PRI abrumados y pasmados, echados para atrás y metidos en los palacios de gobierno sin dar la cara para enfrentar la violencia en su territorio, en sus estados. Veo a presidentes municipales totalmente rebasados. Solo hay que recordar al presidente municipal de Cuernavaca, que hace unas semanas, cuando se anunció por Twitter y por redes sociales que el siguiente sábado se iba a desatar balaceras en Cuernavaca, el señor presidente se trasladó a la Ciudad de México durante 2 días y regresó el lunes a su ciudad. Y un poco diciendo, le toca al gobierno federal, nos vemos, me voy a la capital de la República, que es una ciudad más segura que Cuernavaca. No veo a ningún gobernador, a ningún presidente municipal, a ningún partido, a ninguno, planteando una estrategia alternativa viable que diga de la A, B y C qué es lo que hay que hacer en lugar de la que está aplicando el gobierno federal. Puede ser, tengo la convicción incluso, de que la estrategia está fallando, la del presidente Calderón. ¿Y quién propone la estrategia alternativa? No la tiene el PRD, no la tiene el PRI, pese que tiene muchos gobernadores, no la tiene ningún partido político hoy por hoy. Integral. Hay chispazos y propuestas de alguna manera, pero una propuesta integral de qué hacer frente a la violencia no la hay. Y adelanto, ojalá el PRI tenga plena conciencia de que el PRI se está incendiando y no debiera hacer cuentas alegres el PRI de